Yo sé que los restauranteros de verdad se despiertan temprano, de manera que quiero agradecerles a todos los que están aquí el permitirnos tener algún tipo de reflexión sobre la situación económica en estos momentos en nuestro país. Lo estamos haciendo de manera muy acertada en esta sede alterna. Bueno, para algunos es una sede alterna, para otros no. Y lo estamos haciendo en un momento en que estamos viviendo un momento complicado para la economía de nuestro país, que se está viendo también complicado por las presiones políticas que estamos viviendo. Yo creo que a todos, sobre todo a muchas personas del ramo de servicios, de restaurantes, les ha tocado sufrir las consecuencias de bloqueos, de manifestaciones, y bueno, todo esto está teniendo también un impacto negativo frente a la economía. De manera que, en primer lugar, quiero agradecer a Luis Carlos Fernández, el que me haya invitado a esta Abastur en este 2013. Esta es una reunión que entiendo es de enorme importancia. He estado aquí en algunas ocasiones. Para empezar, estuve echando un vistazo tempranito en la mañana, a las 5 de la mañana, y me sorprendió el tamaño de esta exposición, y ciertamente creo que es un foro idóneo para tratar de lograr avances en los negocios. Pero vamos a hablar un poquito de cómo está la economía. Y saben que lo primero es que ustedes quizás se están dando cuenta que, a pesar de que tenemos una economía que todavía está creciendo, la verdad es que hemos sufrido un tropezón, y un tropezón que me parece importante en este 2013. Este es un año en que las autoridades empezaron diciendo que íbamos a crecer 3.8%, después bajaron esta estimación a 3.5%, la última estimación de la Secretaría de Hacienda es de 1.8%, y estamos empezando a sentir también en el sector de los servicios que está ocurriendo algo negativo en la economía nacional. Tendríamos que estar cerrando los ojos si no nos diéramos cuenta de que este es un momento complicado. Les voy a presentar una serie de gráficas, sobre todo para que puedan ustedes percibir visualmente cuáles son las partes de la economía que están sufriendo esta desaceleración o este tropezón, y cómo nos está afectando a todos de una manera u otra. Lo primero que les voy a presentar son las cifras acumuladas del Producto Interno Bruto. Son cifras trimestrales desestacionalizadas pero acumuladas. Y aquí van a ver ustedes varias cosas. Uno, cómo después de un periodo de crecimiento tuvimos el tropezón del 2008-2009. Fue un tropezón importante, y sin embargo tuvimos una recuperación casi inmediata después de 2 trimestres, y empezó nuevamente a crecer la economía. Ya para el 2011 habíamos recuperado el nivel que habíamos tenido en el 2008. Esto es importante porque hay países, muchos países del mundo, particularmente en Europa, que todavía en este momento no han recuperado el nivel que tuvieron en el 2008. Nosotros lo recuperamos, pero si ustedes se fijan ya en los últimos 2 trimestres, van a ver que llegamos como a un tope y después empieza a caer ligeramente la economía. Esto se debe a que en el segundo trimestre del 2013 tuvimos por primera vez una desaceleración en el crecimiento de la economía. De hecho, ya una contracción en este segundo trimestre en comparación con lo que tuvimos en el primer trimestre de este año. De manera que nadie nos tiene que decir que estamos teniendo problemas. Lo vemos en esta gráfica, está muy claro, y lo que estamos viendo en nuestras ventas, que seguramente afecta a muchos de nosotros, es algo que está sufriendo la economía de nuestro país. Hay, por supuesto, distintos tipos de actividad en una economía tan importante como la mexicana. La actividad primaria, esto es particularmente el campo y la pesca, han tenido tradicionalmente pues grandes fluctuaciones que vemos en esta gráfica. Van a ver ahí una línea roja que nos muestra la tendencia, y después ven las líneas verdes que suben y bajan con mucha intensidad, debido a que la economía primaria, particularmente la agricultura, tiene fluctuaciones muy fuertes. Vean ustedes cómo subimos, bajamos. Y sin embargo, sí está muy claro que el gran momento complicado para nuestro país, que lo fue no solamente para la industria y los servicios, sino también para la economía primaria, fue en el 2009.
Vemos un aumento y después vemos también como en estos últimos trimestres la situación no ha sido buena tampoco para el campo, o sea que no es nada más la economía de las ciudades, estamos viendo complicaciones en toda la economía nacional. En actividad secundaria, esto incluye la industria, tanto la industria de las manufacturas, la electricidad, hay una tendencia más tranquila. Es una tendencia, digamos, más estable y sin embargo vemos también cómo después del avance significativo que empieza a partir del 2009, empieza a haber una tendencia descendente. Esto es producto de la contracción, desaceleración que está ocurriendo en Europa y que está ocurriendo también en los Estados Unidos. Esto afecta particularmente a la industria de exportación de nuestro país, que se ha convertido con el paso del tiempo en una de las partes más importantes de la economía nacional. De manera que estamos viendo que no son solamente los servicios, no es solamente el campo, también la industria, particularmente la industria de exportación, está sufriendo y está sufriendo de manera significativa. Se acaban de dar a conocer esta mañana las cifras de la balanza comercial del primer semestre de este año y claramente hay un estancamiento en las exportaciones de nuestro país. Esto significa que la desaceleración que estamos viendo no es solamente de México, está afectando a Estados Unidos, en Europa de hecho es una recesión, eso es lo que ha habido en los 6 primeros meses de este año. Pero ustedes me preguntarán, ¿qué pasa con mi sector? Resulta que el comercio, la hotelería, los restaurantes están en un sector de la economía que se denomina de servicios y que son las llamadas actividades terciarias. Y efectivamente estamos viendo también una situación complicada, aunque no tan difícil como la que hemos visto en la industria o la que hemos estado viendo en la actividad primaria. Si ven ustedes, llega un momento en que alcanzamos un pico en el primer trimestre del 2013 y después baja ligeramente la actividad en el sector de los servicios, esto en estas cifras desestacionalizadas, en estas cifras que nos muestran el Producto Interno Bruto acumulado a lo largo de los últimos años. Ciertamente tenemos razones para preocuparnos, hay toda suerte de problemas en la economía. Unos de ellos, por ejemplo, tienen que ver con el ejercicio del gasto público. Si bien ya se ha recuperado este ejercicio del gasto público, siempre tenemos una desaceleración en el ejercicio del gasto público en los primeros meses de un sexenio. Y eso es lo que estamos viendo en estos momentos en nuestro país. Vamos a echarle un vistazo a las cifras concretas del sector de los servicios. Esto es el sector que nos toca a nosotros directamente. Estas son cifras no contra el trimestre anterior, sino contra el año anterior. ¿Qué tanto ha caído la economía o qué tanto ha subido en el sector de los servicios? Y tengo aquí en blanco el último trimestre reportado, esto es el segundo trimestre del 2013, y tenemos también el segundo trimestre del 2012, o sea, estamos comparando año contra año. Si ustedes se fijan, en nuestro último trimestre, el segundo del 2013, van a ver que todavía hay un crecimiento, es un crecimiento de 2.6%, comparado contra el mismo nivel que teníamos o contra el mismo periodo del año anterior. Quiere decir que año con año sí ha habido un crecimiento, pero por ejemplo, si vemos las cifras de la ANTAD, nos vamos a dar cuenta de que realmente las cifras de mismas tiendas están realmente estancadas, mientras que lo que ha venido generando un mayor crecimiento son las nuevas tiendas, son las nuevas inversiones, son los nuevos mercados que están logrando precisamente las grandes cadenas en estos momentos. Pero vean ustedes, por ejemplo, en el primer trimestre tenemos un crecimiento del sector de servicios de 1.9%. Esto es anual contra el mismo primer trimestre del año anterior. ¿Qué significa crecer 1.9%? Vale la pena recordar que México tiene un crecimiento poblacional que oscila entre el 1.8 y el 1.9%. Esto quiere decir que la economía virtualmente no está creciendo en términos per cápita. Hay un crecimiento porque estamos teniendo crecimiento poblacional, porque la gente tiene que comer, porque la gente tiene que salir adelante, pero no estamos
logrando algo que me parece que sería muy importante en nuestro país. Es transformar este país, es volver más competitivo nuestro país, y esto en este momento no lo estamos logrando. Lo que está ocurriendo en la economía, y yo creo que esto debería ser motivo de preocupación, es que estamos haciendo un gran esfuerzo, caminando, corriendo, para mantenernos en buena medida en el mismo lugar que estábamos hace un año. Esto creo que debiera preocuparnos, porque finalmente no tiene mucho sentido estar caminando o estar corriendo o estar haciendo esfuerzos si nos estamos quedando en el mismo año. Vamos a echarle un vistazo al desglose, al detalle de las actividades que estamos teniendo en el sector de los servicios, en las actividades terciarias en este segundo trimestre. Vamos a encontrar que, de hecho, de las partes que más están creciendo es el comercio, restaurantes y hoteles. Están teniendo 3.8% de crecimiento, mientras que en el total tenemos un promedio de 2.6%. Tenemos inmuebles y alquiler, esto es 2.0%, esto incluye alquiler de locales, incluye también alquiler de vivienda. A los bancos les está yendo bien, ellos están creciendo, los servicios financieros y servicios de seguros están creciendo a una tasa anual de 6.7%. Esto es importante, por supuesto, necesitamos instituciones financieras sanas, pero el resto del sector no está alcanzando esta tasa de crecimiento. Los medios masivos de comunicación están creciendo 5.3%, o sea que están creciendo más que el sector de servicios en general. Todas las industrias de apoyo a negocios están creciendo 3.7%. Mientras que los transportes, el correo, la paquetería están creciendo a un ritmo de apenas 1.6%. Vemos aquí toda una serie de diferencias que nos señalan que hay partes de la economía que están teniendo todavía un buen desarrollo. El sector de las finanzas, el sector financiero es quizás el más importante dentro de las actividades de servicios, pero claramente no estamos viendo una bonanza en el sector comercio, en el sector de restaurantes, en el sector de hoteles, que son pues los sectores que más nos inquietan en estos momentos. No es el peor de los sectores, pero ciertamente no está teniendo un desempeño suficientemente bueno. ¿Qué pasa con el turismo? Tenemos de hecho cifras específicas sobre el sector turístico de nuestro país y nos señalan un crecimiento anual del sector turístico de 2.1%. En bienes hay una contracción de 2.6%, pero en servicios un incremento de 2.8%. Esto significa que no se está haciendo inversión necesariamente en nuevas instalaciones, pero sí estamos viendo por lo menos una situación en la que quizás hay un estancamiento o un estancamiento relativo, pero no estamos viendo una caída como estamos viendo en otros sectores de la economía. Pero cuidado, si vemos el consumo turístico del interior de nuestro país, vamos a encontrar lo siguiente. Hay un aumento de 2.2% en el consumo, pero es el consumo de los mexicanos el que está creciendo, 2.7%. El consumo receptivo, esto es, los turistas que llegan del exterior, han reducido su consumo global en 0.8%. Esto es producto del hecho de que no estamos logrando atraer a un mayor número de turistas a nuestro país. Y la verdad es que tendríamos que cerrar los ojos a la realidad si no dijéramos que parte del problema es una imagen negativa que tiene México en el exterior. Porque quien quiera que visita los hoteles mexicanos sabe que son de buen precio, son de muy buen nivel de calidad y cada vez hemos logrado mejorar más el servicio a los clientes, que era uno de los puntos en donde hace algunos años quizás no estábamos tan bien. Bueno, lo que nos dicen las encuestas, lo que nos dicen los estudios que realizan los propios hoteleros es que estamos bien en servicio. La gente una vez que llega a México se enamora de México, le encanta México, pero cuando vemos las encuestas sobre la imagen de México al exterior, en el exterior, es cuando nos enfrentamos al problema. El problema de que México en estos momentos tiene una pésima reputación en el exterior. No sé si les ha tocado, a mí sí me ha tocado viajar al exterior en estos últimos meses y la gente se asombra cuando les digo que sí vivo en México, sí vivo tranquilo en México,
Cuando les digo que no hay disparos en las calles, cuando va uno caminando en las calles quedan asombrados, la verdad es que hemos visto una situación en la cual se presenta una imagen de nuestro país que es peor de la realidad que estamos viviendo, y la gente en el exterior tiene miedo de venir a nuestro país. Si vemos además el desglose del turismo que está llegando a México de los Estados Unidos, nos vamos a dar cuenta de que hay un porcentaje creciente de personas que vienen del exterior a nuestro país, que son de ascendencia mexicana, que vienen a visitar a sus parientes, que vienen porque conocen México y no les da miedo México, pero sí debe preocuparnos que otros tipos de turistas que podrían venir a nuestro México debido al magnífico clima, al buen servicio, al excelente nivel de nuestra hotelería, no están viniendo por una sencilla razón: porque les da miedo. Este es un trabajo muy importante, debo decir, para el gobierno de la República. Nos hizo mucho daño durante los últimos 6 años el presentar una imagen en el exterior y dentro del país de que lo único que importaba en México era el combate al narcotráfico, y de que lo único significativo que ocurría en nuestro país eran las muertes producidas por este combate al narcotráfico. Por supuesto, estamos viviendo un momento complicado en ese sentido, pero vale la pena señalar que la imagen que se ha proyectado al exterior en este sentido ha sido mucho peor que lo que realmente está ocurriendo en nuestro país. El PIB turístico, si vemos ahora una gráfica con el acumulado, con cifras trimestrales, como vimos en otros aspectos de la economía, vamos a ver cómo ha habido subidas y bajadas también. Esta es un poco la naturaleza del PIB turístico, de manera que no nos debemos asombrar tanto, pero vean cómo las fluctuaciones se han vuelto mucho más marcadas en los últimos años de lo que teníamos con anterioridad. Si nosotros vemos los años anteriores al 2008, van a ver que la curva de crecimiento era bastante más pareja, la tendencia era bastante más pareja, y lo que hemos visto a lo largo de los últimos años son fluctuaciones muy importantes. Esto nos dice que hay un trabajo que podemos hacer como proveedores de servicios y también como gobierno para proyectar una mejor imagen que nos permita tener una tendencia más estable. ¿Por qué? Porque nos vamos a beneficiar todos realmente si tenemos esta tendencia más estable en el crecimiento del Producto Interno Bruto turístico. Y vale la pena señalar que son millones los mexicanos los que de una manera u otra le deben su empleo, le deben su actividad, su ingreso, su posibilidad de mantener a su familia, precisamente al hecho de que tenemos una industria turística tan importante en nuestro país. Y hay que señalar algo que es innegable: hemos logrado más éxito en los últimos años en atraer al turista mexicano que en tratar que en mantener al turista internacional, que durante muchos años fue la columna vertebral de la industria turística nacional. Tenemos que buscar un equilibrio, por supuesto. Yo creo que ya se deben haber ido definitivamente, y no hay forma de aceptarlo, aquellos tiempos en que cuando un mexicano llegaba a Cancún, por ejemplo, se le discriminaba por ser mexicano. Creo que eso no es aceptable. Ya los proveedores de servicios se dan cuenta de que esto es hacerse daño a uno mismo, pero eso no significa que no tengamos que redoblar los esfuerzos para por lo menos crecer al mismo ritmo que lo están haciendo otros países del mundo. México está logrando atraer inversión extranjera, sí estamos atrayendo inversión extranjera. Es curioso, la misma gente que no quiere venir a México a gozar de sus vacaciones en Los Cabos o en Cancún o en Acapulco, sí está colocando su dinero en nuestro país. Y si nos ponemos a ver las cifras de inversión extranjera, nos vamos a dar cuenta que en el 2013, en el segundo trimestre, tuvimos el mejor desempeño de inversión extranjera pues en la historia de nuestro país. Pero siempre hay que tener cuidado con estas cifras, ver qué fue lo que provocó este enorme salto de la inversión extranjera directa en nuestro país. La verdad es que sí, obtuvimos en el primer semestre de este 2013 una inversión extranjera directa por 23,847 millones de dólares. Pero cuidado, porque de esta cantidad, 13,249 millones, o sea,
una cantidad superior a la mitad, provino de una sola transacción, que fue la compra de Cervecería Modelo por un grupo de inversionistas del exterior. Y como todos ustedes saben, esta es una inversión que no genera necesariamente una mayor inversión productiva en nuestro país, simple y sencillamente es un cambio de propiedad en la propiedad de la Cervecería Modelo. De manera que hay que sí señalar que estamos viendo esta transacción y que hubo alguien que estuvo dispuesto a invertir en nuestro país 13,000 millones de dólares, pero que esto no significa que realmente tengamos una superávit en materia de inversión extranjera de 13,000 millones de dólares en este 2013. Si le echamos un vistazo al mundo, nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante. Aquí en nuestro país, por ejemplo, constantemente se nos dice que la inversión extranjera no es positiva, que esto es algo que debemos evitar, y nos vamos a sorprender, sin embargo, acerca de cuáles son los países del mundo que están teniendo mayor inversión extranjera directa. Aquí tengo un pequeño cuadro con las cifras de la UNCTAD y del Banco Mundial, y miren ustedes, resulta que los países con mayor inversión extranjera directa son también países o que tienen una gran economía o que están creciendo mucho. Resulta que el país con mayor inversión extranjera directa en el mundo en el año de 2012 fue China, con más de 250,000 millones de dólares. Pero el segundo país con más inversión extranjera directa fue Estados Unidos, con más de 200,000 millones de dólares. A los estadounidenses nadie los va a convencer que la forma de que crezca un país es poner barreras a la inversión productiva. Ellos se dan cuenta que si quieren seguir teniendo una economía que otorgue buenos empleos a sus ciudadanos, necesitan inversión nacional, por supuesto, pero también necesitan inversión extranjera directa. En tercer lugar, Brasil, y cuidado amigos, porque Brasil es un competidor directo a lo que nosotros hacemos en muchos de los campos en los que nosotros nos desempeñamos, y en el 2012 Brasil tuvo una inversión extranjera directa de 76,000 millones de dólares. Francia, a pesar de sus problemas, de los problemas económicos, 65,000 millones de dólares en el 2012 de inversión extranjera directa, y así podemos seguirnos. Hay pequeños países como Singapur que tienen realmente una gran inversión extranjera directa, 57,000 millones de dólares en el caso de Singapur. ¿Por qué? Porque es inversión extranjera que llega y que de ahí se coloca también en otros países. Singapur se ha convertido en un centro de manejo, de administración de actividades económicas en todo el sudeste de Asia, como ha ocurrido también con Hong Kong. Y bueno, vamos a ver aquí, ya un poquito atrás en la cola, a México, que sigue siendo de los países que reciben inversión extranjera significativa, pero son 13,000 millones de dólares en el 2012. ¿Qué significa esto? Bueno, que no estamos tan mal. Hay un montón de países que están por debajo de nosotros, de estos 13,000 millones de dólares, pero el problema está en que no queremos estar con países como Zambia o como Zimbabue, no queremos estar con países como Paraguay o como países como Venezuela o como Bolivia. Realmente yo creo que si nosotros queremos tener una tasa de crecimiento cercana al 6%, como nos ha prometido el presidente Enrique Peña Nieto, vamos a tener que generar más inversión productiva, ya sea nacional o ya sea extranjera. Y no nos hace daño que sea extranjera, siempre y cuando sea inversión productiva. Ahora estamos encontrando que hay toda una serie de países, como Portugal, como Colombia, como Indonesia, que quizás son países que podemos superar en materia de inversión extranjera productiva, y esto, por supuesto, es algo en lo que tenemos que abocarnos ya. Ahora bien, yo siempre he dicho que la inversión es buena, siempre y cuando sea productiva y no sea nada más inversión especulativa que nos pueda generar daños posteriores. Pero en el caso de México, los 13,000 millones de dólares de inversión extranjera, pues son apenas una fracción de la inversión total que tenemos en nuestro país. Por ejemplo, en el 2012, la inversión extranjera, como ya lo señalé, ascendió a 13,000 millones de dólares, pero la inversión fija bruta en nuestro país
alcanzó los 2 billones, millones de pesos, o sea, son billones en el sentido castellano de la palabra, no en el sentido americano. Esto representa 153,000 millones de dólares. La recesión del 2009 fue brutal. Vimos aquí en las cifras, hubo una caída muy importante del Producto Interno Bruto que nos afectó a todos los mexicanos. Incluso lo que yo quería mostrar es que no solamente afectó al sector servicios o al sector industrial, afectó también al sector primario, a los productores del campo también nos afectó. Sí hubo una recuperación posterior, al contrario de lo que ha pasado en España o en Grecia, que no han tenido una recuperación. Sí hubo una recuperación posterior. El Producto Interno de nuestro país es hoy más amplio, es más grande de lo que era en 2009. Y de lo que era incluso antes de la crisis, a mediados del 2008. Sí tenemos una economía que ha crecido. Pero ¿qué es lo que está pasando en estos momentos? Que el país está tropezando nuevamente. ¿Qué tan profunda va a ser el tropezón? No lo sabemos. En realidad, no se esperaba que México tropezara nuevamente, se esperaba que México tuviera una desaceleración ligera, pero no la que estamos viviendo. ¿Cuándo vamos a empezar a tener tasas de crecimiento del 5 o el 6% al año, que creen el número de empleos que necesita el país? Porque para darle empleo a todos los muchachos que están ingresando al mercado laboral, necesitamos crear 1 millón de empleos al año. Este año, si nos va bien, vamos a crear 400,000, 450,000 empleos. Esto quiere decir que unos 600,000 muchachos se van a quedar sin empleo, nada más en este año, más lo que hemos venido acumulando en el pasado. Y una de las consecuencias es que los salarios de estos muchachos cada vez están más castigados. Estamos viendo que salen muchachos de las universidades y reciben sueldos de 5,000, 6,000 pesos al mes, que en realidad son imposibles, sobre todo si consideramos la inversión que se ha hecho en una educación, ya sea pública, en una universidad pública o en una universidad privada. ¿Cuándo vamos a ver una tasa de crecimiento más importante? Cuando nuestro país deje de tener grupos reaccionarios que castigan la inversión productiva. No vamos a inventar el hilo negro. La única forma de crecer es con inversión. Esa es la única forma. Por eso públicamente yo me he opuesto a todas las medidas para impedir la inversión. Me opongo a que se mantenga la industria petrolera, que es tan importante, en manos de un monopolio ineficiente como Pemex. Me he opuesto públicamente a la norma 29, que impide que haya inversión productiva del sector comercial moderno en la Ciudad de México y que afortunadamente ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que era una norma inconstitucional. Me opongo a que sigamos teniendo medidas por parte de gobiernos municipales, estatales y federales que castigan la inversión. Me opongo a que que solamente le cobremos impuesto al 40% de la economía y en cambio cobremos impuestos de nómina, en cambio cobremos impuestos adicionales y especiales a este fragmento, este porcentaje relativamente pequeño de la población que está pagando impuestos. ¿Podemos crecer 5 o 6% al año? Sí, pero nuestros políticos tienen que cambiar de visión, tienen que darse cuenta de que la única forma de generar crecimiento es a través de la inversión productiva. Y si no tenemos inversión productiva, o la inversión productiva que tenemos es en bienes y servicios que no son eficientes, que no cumplen con una exigencia del mercado, si seguimos teniendo inversiones gubernamentales que por ejemplo, en gasto corriente, en mantener grandes burocracias y no en construir infraestructura que nos permita ser más eficientes, pues por supuesto que vamos a estar creciendo nada más un 2%, un 3% al año. Y crecer un 2 o un 3% al año significa condenar al país a vivir en un periodo de estancamiento que al final pues todos vamos a pagar por él. No sé si todavía tengamos tiempo, sé que estamos esperando a las personalidades que van a asistir a la inauguración, de manera que creo que tenemos otra pregunta. Adelante. Buenos días, estudiante de turismo de la Universidad del Golfo de California en Los Cabos. Sí. Mi pregunta es, vivo en un lugar que es turísticamente muy importante para el país, es un lugar seguro, considero que es como un paraíso para vacacionar. Y tenemos un problema con el tema de la imagen que da México al extranjero con el tema de la seguridad.
En ocasiones muchos americanos o amigos míos que han venido tienen miedo de llegar a Los Cabos diciendo que escuchan en la radio, que ven en la televisión noticieros y no quieren ni siquiera llegar a Los Cabos, donde es un lugar totalmente resguardado, es como una isla casi protegida. ¿Cómo podemos limpiar esa imagen? Que en ocasiones, por ejemplo, hay operativos militares y hasta miedo tienen ellos de caminar en la calle y verlos pasar con las armas y verlos pasar haciendo operativos de seguridad, pero al mismo tiempo les da miedo. ¿Cómo podemos limpiar esta imagen para el turismo? Sí, estás tocando un punto crucial para la industria turística que ya había yo señalado en la presentación. Mira, yo creo que la principal responsabilidad en este sentido sí es del gobierno de la República. Fue el gobierno el que deterioró la imagen al presentar una imagen exagerada de los problemas de inseguridad en nuestro país, y ahora hay un trabajo muy importante para hacer, para proyectar una imagen más positiva. No digo falsa, porque no puedes engañar a la gente, pero sí una imagen más realista, más positiva de la situación de nuestro país. Los Cabos en realidad es una entidad o es una zona de nuestro país que tiene muchas ventajas y efectivamente ha estado aislada de los problemas de violencia. Curiosamente, el principal problema del sector turístico de Los Cabos era el problema de los taxis, de estos taxis municipales y su pleito con los taxis federales. Ese era el principal problema a la imagen de Los Cabos. Y hoy vemos que pues la gente no distingue entre Los Cabos y Culiacán, Sinaloa, y eso por supuesto le está haciendo mucho daño. La principal responsabilidad es el gobierno federal. Tiene que invertir dinero en presentar una mejor imagen de México en el exterior, invertir dinero en publicidad, invertir dinero en estadísticas. Nuestros embajadores se deben convertir no en embajadores políticos, sino embajadores de nuestra nación mexicana, y deben señalar, sí, hay algunas partes del país que son peligrosas, pero que tenemos muchas partes que son incluso más, que son mucho más seguras de lo que pueden ser lugares en Estados Unidos. Nueva Orleans tiene 10 veces la tasa de homicidios que Mérida, Yucatán, y tiene muchos más homicidios también que Los Cabos, y sin embargo, por alguna razón u otra, la gente que vive en Nueva Orleans, el gobierno de Nueva Orleans ha sido muy adepta para tratar de proyectar una imagen positiva de su ciudad, y ha logrado hacer que renazca. De hecho, después del huracán Katrina, ha logrado hacer que renazca el turismo en la ciudad de Nueva Orleans. ¿Podemos hacerlo nosotros? Sí. ¿Requiere un esfuerzo? Sí. ¿Requiere dinero? Sí. Aquí sí necesitamos una campaña de publicidad en el exterior que nos permita demostrar que México puede ser un excelente destino turístico. ¿Y saben quiénes son nuestros mejores embajadores? Las personas que vienen a México, porque se dan cuenta de que vienen a México, de que disfrutan México de una manera realmente excepcional, y de que aquí puede uno pasarse unas vacaciones maravillosas con una menor posibilidad de algún tipo de acto de violencia de la que hay en la ciudad de Washington, de la que hay en la ciudad de Detroit, en la ciudad de Houston o en la ciudad de Nueva Orleans. Es un trabajo muy importante y desafortunadamente ahí Los Cabos está pagando por una mala imagen que no fue culpa de Los Cabos, ya que en materia de seguridad Los Cabos ha cumplido con sus promesas a sus ciudadanos de mantener la tranquilidad. Pues no sé si todavía tengamos tiempo, aquí me dicen, porque tenemos tiempo todavía. A ver, tenemos otra pregunta por ahí, ¿sí? El micro. Adelante. El nombre de su presentación fue Por un México Mejor. Sí. O por un México Nuevo, perdón. Por un México Nuevo, sí. Me inquieta ver el México Nuevo que usted plantea, porque es un México más corrupto, es un México más violento, es un México más deshonesto, es un México más ingobernable, y como que yo esperaba, sin tener de su parte una receta de cocina, sí una propuesta mucho más alentadora, porque ha sido solamente un desglose o un recuento de todas las cuestiones que vive hoy nuestro país y que nos aquejan. Yo creo que difícilmente el gobierno de manera espontánea va a cambiar, porque está subido en el caballo de la hacienda, en donde tiene todos los beneficios, nada que perder y todo que ganar.
La respuesta está en nosotros, los ciudadanos de a pie, los que trabajamos en nuestras empresas y en personas como usted que tiene a su disposición un micrófono y que puede ser ese embajador y ese promotor de las bondades de un México que no queremos perder y que quisiéramos que ese nuevo México fuera un México más optimista, más justo, con menos hambre, con menos cinismo, con menos deshonestidad. Y eso el gobierno no lo va a hacer. Pienso que nos toca a nosotros. Sí, le agradezco y lo había señalado yo aquí, que somos nosotros los que tenemos que transformar el país, pero déjeme decirle algo. Si no tenemos reformas que nos permitan invertir más, si no tenemos reformas que nos permitan darle una mejor educación a los niños, si seguimos teniendo el estado de Oaxaca sin clases todos los años, si no hacemos un esfuerzo porque las reformas que tiene que hacer el gobierno, porque esas no las podemos hacer nosotros, salgan adelante, pues vamos a seguir estancados. Yo, o sea, ¿qué más quisiera llegar aquí y decirles, la economía está creciendo al 5%, al 6%? Mentiría, y ustedes mismos, como la señora que me decía, bueno, ¿por cuándo vamos a salir de esta crisis recurrente? Bueno, tendría yo que decirle, bueno, pues estoy mintiendo. O sea, la verdad es esta: México sigue creciendo, hemos tenido un tropezón, tuvimos una crisis muy profunda en el 2009, hemos salido de esa crisis, el Producto Interno Bruto es mayor de lo que era en el 2008, antes de la crisis. En ese sentido, hemos tomado algunas decisiones que me parece que son correctas, pero el gran esfuerzo viene todavía, porque para transformar a México, lo que podemos hacer, como le decía yo al señor que me preguntaba, es nosotros hacer un esfuerzo en nuestras empresas, en nuestras salas de clase, en nuestro trabajo como comunicadores también, por supuesto. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ser realistas, ser sensatos y tratar de promover una mejor actitud y sobre todo tratar de promover un mejor conocimiento de por qué México es un país que tiene al 50% de la población sumida en la pobreza, y en cambio hay otros países del mundo que han logrado, como Chile, reducir su pobreza del 50% al 15%, 12% en apenas 30 años. ¿Por qué? Pues porque han tomado medidas que me parece que son correctas. Lamento que no le haya gustado la presentación, pero yo pienso que tenemos que ser realistas y sí hacer nosotros nuestro esfuerzo, pero también tenemos que exigirle al gobierno, desde el gobierno de la Ciudad de México, que no puede seguir permitiendo bloqueos como los que hemos vivido, al gobierno federal, que sí tiene que continuar con estas reformas, a los políticos que se oponen a las reformas, darles a conocer la importancia de tener una mayor inversión. Y bueno, en campos como la inseguridad, digo, yo no voy a decirles aquí que tenemos buena imagen en el exterior, porque estaría yo mintiendo, y no me gusta mentir, no está en mi ADN. Más bien lo que quiero decir es que podríamos, simple y sencillamente, con decir la verdad sobre cómo vivimos aquí en México, porque la verdad es que no vivimos a salto de mata y no nos están disparando cada vez que cruzamos en la calle. A lo mejor sí nos están bloqueando la calle, pero no nos están disparando. Yo creo que con el simple hecho de que digamos la verdad de este país, vamos a poder generar mayor inversión, mayor turismo y la tasa de crecimiento de 6%, que es la única forma en que vamos a poder construir este México nuevo. Pero muchas gracias por su... Un aplauso para Sergio Sarmiento. Gracias. Y quiero aprovechar y entregar